Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente y miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto en este martes 26 de julio. Te mando un abrazo. Abrazo fuerte de regreso, querido Vicente, estoy muy bien, espero que tú también. Muchas gracias. Pues ya escuchamos al presidente López Obrador recordando, rememorando cuando nadie quería acompañarlo en su batalla política y cuando se subía a estos camiones, hay que decirlo con todas sus letras, porque solamente lo vamos a entender quienes estuvimos haciéndolo en algún momento, en épocas de estudiantes, en épocas donde queríamos y continuamos haciéndolo, que México cambie, que era subirse a volantear, a eso, a volantear y a explicar en qué consiste el proyecto que él tenía y que sigue teniendo. Ya durante su conferencia mañanera, que ahora has puesto extracto, que es muy interesante, pues rememora cuando este amigo le dice, ¿te acuerdas cuando nadie quería inscribirse como candidato? Pero ahora hay hasta fila y ya lo estamos viendo, estos personajes que acusan que no hay piso parejo, que se pongan a trabajar, que se pongan a volantear, ahora ya lo pueden hacer a través de las redes sociales, incluso pues tienen ahí a un buen séquito de personajes, tanto en la prensa corporativa como en otros lados, que los están apoyando. Entonces, pues bueno, contra lo que uno se imaginaría, están esperando señales. Entonces, esta crítica me parece muy interesante, sobre todo viendo que Marcelo Ebrard estaba ahí presente. Pues bueno, siempre ha sido señalado que Mario Delgado es el delfín de Marcelo Ebrard. Entonces, si no hubiera piso parejo, se podría pensar que entonces quien tiene la mayor influencia dentro del partido Morena, dentro de la dirigencia, pues es Marcelo Ebrard, pero no es así, no va a haber señales, pónganse a trabajar. No querían acompañar al presidente en su ruta política cuando inició, pero ahora todos quieren prácticamente, se le pegan como abejas a la miel, iba yo a decir como moscas a la caca, pero bueno, se quieren colgar de esta popularidad que tiene, cuando antes pues recibía muchísimo desaire, y este desaire, Vicente, público memorioso, se debe en gran medida a los medios de comunicación que desde el comienzo se encargaron de sembrar animadversión en su contra. Los neoliberales, que son precisamente los dueños de esas empresas de comunicación que aquí en Sin Censura hemos señalado, siempre temieron que este líder popular, que no populista, que es otra cosa, y que procedía del ala nacionalista de izquierda y que tiene una centrada tradición juarista, conquistara el poder. Hoy vemos a López Obrador ocupando, casi diríamos que magistralmente, la presidencia de la República, pero esta victoria, porque es una victoria tanto en su biografía personal como en la monografía del México democrático, no siempre fue así. Antes de eso, mucho antes, su recorrido fue bastante espinoso, diría yo, y no estuvo exento de dificultades. Antes de que López Obrador llegara a Palacio Nacional, este hombre infatigable que no bosteza en las mañanas, que ha recorrido todas las comunidades y municipios del país y que siempre ha sido próximo precisamente a las comunidades indígenas, era ninguneado y vilipendiado por sus opositores. ¿Y quiénes han sido esos opositores? Porque se habla de los opositores, pero casi no se dice en qué consiste y quiénes son estos personajes. Bueno, pues sus opositores son los neoliberales, los opresores del pueblo, los grupos del poder que han sangrado al erario y que se han aprovechado de México, los injerencistas y los aviesos dueños de las multinacionales que le han chupado hasta el tuétano a este país. Sus opositores no querían que llegara a la presidencia López Obrador porque desde su gestión como jefe de gobierno, hay que recordarlo, demostró que sus intenciones no eran seguir desangrando a las instituciones como hacían ellos, sino ayudar a la ciudadanía mediante una serie de programas sociales. Los echó a andar en esa época y lo sigue llevando a cabo en este momento. Eso propició, desde luego, que por un lado la gente lo respaldara, claro, y por otra parte, que los grupos conservadores hicieran todo lo posible para manchar su imagen.
pero el objetivo siempre fue claro e inamovible, que López Obrador no llegara a la presidencia. ¿Y por qué el miedo, Vicente? ¿Por qué la aprehensión de estos grupos de élite? Sencillo, porque López Obrador prometía ponerle fin al régimen neoporfirista de corrupción, lo sigue diciendo, sigue en esa batalla. Él prometió en ese momento que iba a poner fin al régimen que históricamente había propiciado la impunidad y que había engendrado un régimen de privilegios. ¿Cómo no iban a temer esos grupos si este hombre infatigable prometía parar al neoliberalismo creador de inequidades? Ellos eran precisamente eso que Andrés Manuel acusaba. Y de ahí vino, porque esa es la génesis y se tiene que tener en cuenta todo lo que hasta hoy vemos y que padece López Obrador en los medios de comunicación corporativos, las acusaciones de extremista, los señalamientos de populista, las acusaciones de filochavista, las campañas de descrédito y de difamación en su contra. Pero hay un personaje central en toda esta trama de difamación público memorioso. Es Krause, Enrique Krause, este personaje desvergonzado que haciendo una defensa de Vicente Fox, ¿sí? Por más chusco que parezca, ha dicho una y otra vez que López Obrador convoca a los medios de comunicación como un gallo rijoso, así lo ha descrito, para sortear, según él, ingeniosamente las preguntas comprometedoras y lanzar certeros picotazos sobre, en ese momento, el presidente Fox, que a él le rendía pleitesía porque le daba bastante dinero. Pero Krause, el resentido Krause y sus acólitos que todavía están enquistados en esos medios de comunicación, son los que se han encargado de formar una valla de calumnias, de epítetos y de desinformación para que López Obrador decaiga como arquetipo de la población. Pero es hora, Vicente, de hacer un retrato biográfico puntual de López Obrador, de este hombre que todas las mañanas se levanta muy temprano, se informa sobre la marcha del país que gobierna y ofrece a su vez informes detallados a comunicadores que no son siempre sagaces, hay que decirlo y lo hemos señalado, y que no son siempre empáticos con él. Pese a ello, este infatigable hombre de 68 años no ha abandonado sus deseos ni sus anhelos ni un día. Pero Krause, el antidemócrata disfrazado de liberal, un día le pidió a López Obrador, fíjate, y ya nadie lo recuerda, o poca gente lo recuerda, que fuera a entrevistarse con la prensa, entre comillas, liberal de Nueva York. Pero López Obrador, que en esa época era jefe de gobierno capitalino, por cierto, lo mandó a la goma. Le dijo que no, porque para él la mejor política exterior, y es lo que ha subrayado en todo momento, es la buena política interior. Pero Krause, que es la inspiración de estos intelectuales neoliberales, de estos periodistas de opereta, que son ahora acusadamente anti-López Obradorista, le han reprochado una y otra vez a López Obrador que voltea a mirar siempre hacia Tabasco. Hoy volvió a voltear López Obrador hacia Tabasco y a recordar esta génesis de su lucha. Pero es curioso y nefasto que un supuesto historiador, como presume serlo Krause, le recrimine a un hombre, a un personaje que mire hacia su tierra natal, hacia sus orígenes, y uno se pregunta, ¿qué chingados tendrá Krause contra Tabasco? Por cierto, Krause, te informo, se supone que eres historiador, Tabasco es cuna de la cultura madre de Mesoamérica, la cultura olmeca. ¿Qué animadversión tienes, Krause, contra Tabasco, que fue la puerta por donde entró la conquista española, que tanto celebras? Hay que recordarle a Krause, el dueño y director vitalicio de Letras Libres, que ahí desembarcó Cortés, que ahí conoció a la Malinche, hablando de malinchistas. Pero, ¿qué tiene que ver Krause realmente en la biografía política de López Obrador? Mucho, Vicente, mucho, porque Krause es como la antítesis del presidente. Por eso, en varias ocasiones le ha dicho que, pues bueno, que es un mesías tropical. En su momento, hay que recordarlo, en ese texto miserable que es el mesías tropical, le dijo para herirlo que Tabasco no había dado un solo presidente en toda la historia de México.
Hoy mismo López Obrador le ha cerrado la boca al ingeniero neoliberal y a todas sus huestes, porque Krause, más cercano a un déspota que al demócrata liberal que presume ser, lejos de reconocer el tesón del presidente y de reconocer que ese tabasqueño al que ninguneaba estaba trabajando en favor de México y de su gente, ha redoblado su estrategia golpista. Han cerrado filas y ahora los encontramos ahí. Pero López Obrador está en el cenit de su popularidad, en la cúspide de su carrera política y en la cima, diría yo, de su aceptación con la gente. Y de ahí, Vicente, público memorioso, que muchos actores políticos estén haciendo fila para formarse y obtener un hueso que contra lo que muchos hubieran pensado, pues le ha salido mucha carne. Pero cuidado, Vicente, porque estos personajes que se encuentran en la fila a la espera de un hueso, pues ahí hay muchos chapulines y políticos carnívoros que solo están ocasionalmente al lado de López Obrador, porque él representa, hay que decirlo, la aceptación y la victoria. Y vaya que si hay personajes que no quieren entender a López Obrador, sobre todo en el panismo, ¿no, Ricardo? Por ejemplo, Mariana Gómez del Campo. Muy buenos días desde un México en donde el presidente López financia la dictadura cubana a través de pagos millonarios para supuestos médicos cubanos. Increíble que AMLO y los suyos promuevan la esclavitud moderna y que solapen a los que tienen en la miseria a su pueblo. Pues un tuit muy lleno de discriminación, de clasismo y hasta de racismo de Mariana Gómez del Campo para referirse al presidente y el tema de los médicos cubanos. Yo creo que ella quisiera mejor que se murieran los mexicanos que no tienen acceso a especialistas porque hay una crisis, una escasez de especialistas, y me parece tan grosero como el mensaje de Ferriz de Con que hace rato proyectábamos, querido Ricardo, de que los que votamos por López Obrador estamos incapacitados de tomar decisiones y del futuro de México. Los pongo sobre la mesa porque hay muchos que en el movimiento mismo no llegan a comprender el líder que es Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido no quiero comparar, pero sí petardean gacho, mi querido Ricardo. Así es, fíjate que estos personajes son ahora sus referentes de opereta. En algún momento el PRI tuvo notables intelectuales que tenían una oscuridad tremenda, por supuesto, pero ahí encontrábamos a intelectuales de la talla de Carlos Fuentes, que fue echeverrista, por ejemplo. Teníamos a Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, en fin, personajes de esa talla, pero ahora están tan áridos de figuras notables que se tienen que recargar en estos personajes que están absolutamente desfasados, que no conocen la historia, que no conocen la política, que están ahí simple y llanamente por llegar a la audiencia de la manera que sea, y entonces estos políticos, estos empresarios, Claudio X González, Alejandro Ramírez, en fin, todas estas organizaciones los captan, les dan una lana para que hagan esta defensa. Entonces ahí tenemos a estos personajes que son prácticamente unos ignorantes en cuanto a temas económicos, temas de salud, temas políticos, temas sociales, temas literarios, temas históricos, etcétera, como Chumel Torres, que por ejemplo, pues es el hombre que atiza todas estos embates en contra del presidente López Obrador, pero que hemos invitado a un debate con datos duros para que platiquemos y para que ellos esgriman sus razones, si es que acaso las tienen, y que nosotros desde la prensa libre, desde la prensa combativa, hay que decirlo, en favor del pueblo, pues esgrimamos a nuestra vez todos estos recursos argumentales que nos llevaron a votar por López Obrador y a buscar este cambio, a buscar esta transformación. Pero pues Mariana Gómez del Campo, como otros panistas,
no están interesados en debatir, están interesados en acudir a estas mesas donde están los personajes, estos personajes que tienen una discusión, un debate a modo, pero que si los sacas de su zona de confort, no son capaces de esgrimir argumentos ni políticos, ni de gobierno, ni político, ni siquiera de política exterior. Entonces, hay que informárselo eso al público memorioso de Sin Censura para que esté muy atento, para que vea que de qué lado masca la iguana y que se dé cuenta simple y llanamente de quiénes son estos payasos. Deberían de estar ocupando una carpa de circo en lugar de estar aquí. Y bueno, pues la inspiración de ellos ha sido desde siempre el payaso Víctor Trujillo, que ya muy poco tiempo vive siendo Víctor Trujillo y que toda la vida se la ha pasado siendo un payaso de peluca verde, pero no vamos a dejar de estar haciendo estos matices, recordándole a la gente quiénes han sido estos personajes, de dónde vienen y hacia dónde van. Le ofrezco una disculpa. Mañana nos vemos, Ricardo, con reportaje especial, con investigación especial para la audiencia de Sin Censura. Por lo pronto, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a que te apoye en tus trincheras, maestro? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, muchas gracias como siempre por el espacio y mañana nos encontramos sin falta aquí en miércoles de investigación especial. Síganme por favor en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Y síganme por favor en el diario Basta, donde estoy escribiendo mi columna y también publicando reportajes. Síganme por favor hoy 8:30 en los datos duros MX, así de corrido como se escucha, y desde luego aquí en La Familia Sin Censura al filo de las 11:12 del día, dependiendo la información. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, Ceci, producción, y a todo el público memorioso. Claro que sí, te mando un abrazo yo también, Ricardo Sevilla, hablando con nosotros Sin Censura. Déjeme saludar a Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, analista, colaborador de la revista Polemón MX y miembro de las mesas de diálogo de esta familia de Sin Censura, a quien le agradezco mucho que nos acompañe para hablar de este y otros temas. Jorge Gómez Naredo, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola, querido Vicente, un abrazo fuerte para ti, para todos los que escuchan y hacen posible Sin Censura. Oye, Jorge, pues ahora que los de abajo, los que respaldamos la transformación de México, los que no queremos a los Alito, los que no queremos a los mecos, los que no queremos a los chuchos, los que no queremos al PRI que saqueó a México, los que no queremos al PAN que nos dejó una sangría en nuestro país, pues no estamos capacitados, dice Ferriz Decón. ¿No te habla esto de una putrefacción de personajes como él, de dinastías como la de él, de periodistas o de comunicadores como él? ¿Cómo ves esto? Me parece pero revelador. Y yo pregunto, ¿cuántos Güero Castañedas, cuántos Leo Zuckermans, cuántos Ciro Gómez Leivas, cuántos López Dórigas, cuántos Carlos Marins pensarán lo mismo que Pedro Ferriz Decón, mi querido Jorge? Sí, fíjate que hay dos elementos muy importantes, muy interesantes y muy esclarecedores de lo que ayer dijo Pedro Ferriz Decón, digamos, papá. Uno, lo primero que pusiste, la primera parte, donde muestra pues una gran desesperación no solamente digamos, de la organización que él apoyó y que él ayudó, que es la de Frena, que pues en realidad resultó ser un fracaso como lo pensaban, ¿no? Porque ellos pensaban que Frena iba a ser la organización popular, ¿no? De mucha gente que iba a lograr afectar
a la Cuarta Transformación y en un momento dado, pues incluso descarrilarla completamente. Resultó pues que fue un completo fracaso, ¿no? Entonces, por un lado está esta gran desesperación cuando él habla de la convocatoria en Tabasco, que hay 2 personas, pues se le nota completamente desesperado y no es, digamos, solamente el sentimiento de Pedro Ferriz, sino es el sentimiento de un grupo muy amplio de personas que está en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y también está la desesperación de que no han logrado ellos la unidad, que en realidad tampoco es que sea una unidad muy posible, porque son muchos intereses los que ellos tienen, pero es esta desesperación de que como cada uno ha tenido sus fracasos, ¿no? Frena fue un fracaso, esta alianza del PRI, PAN, PRD, encabezada por Claudio X González, electoralmente también fue un fracaso, y entonces ahí yo creo que sí se le ve esta desesperación a Pedro Ferriz, que en realidad es la desesperación de la oposición porque no ha logrado, invirtiendo miles y miles y miles de pesos en bots, en campañas negras, tanto en medios tradicionales como en medios digitales, como en redes sociales, que han buscado por todos las vías posibles de establecer ciertas mentiras, que han buscado pues contrastar o más bien digamos estigmatizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no han podido porque la popularidad del presidente sigue siendo muy alta, incluso se ha incrementado, y porque hay una base social y un apoyo muy fuerte de la población hacia la Cuarta Transformación. Entonces, esta primera apreciación de Pedro Ferriz de Con, pues nos muestra que están completamente decepcionados y que están completamente desesperados porque no saben realmente qué es lo que puedan hacer, ¿no? Entonces, llamando a la unidad, ¿no? A ver si pueden hacer algo en el 2024. Eso por un lado que me parece que es muy significativo. Y por otro es el comentario que menciona que es, creo que la visión de un grupo o la visión general de los conservadores en México. Los conservadores, como lo dice Andrés Manuel, no son un grupo pequeñito, ¿no? O sea, yo creo que hay un grupo amplio, un sector conservador en México, que es un sector que es una población pues amplia, ¿no? O sea, no son 2, 3, sino que es un conjuntos amplios de personas que están muy influenciadas por estos grupos que durante años han mentido, ¿no? Los grupos mediáticos, los medios hegemónicos, y que consideran que quien apoya, simpatiza o tiene algún tipo pues sí, de simpatía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está incapacitado para opinar. O sea, la forma en cómo lo muestra Pedro Ferriz de Con, que nuevamente no es solamente Pedro Ferriz, o sea, es un conjunto de grupos conservadores, evidencia esta visión, que es una visión autoritaria, que es una visión denigrante con quien piensa distinto, que es una visión intolerante, porque para ellos, que alguien se atreva o que alguien simpatice con Andrés Manuel, automáticamente lo imposibilita de tener algún tipo de razón y de que sus argumentos sean entendibles, escuchables o que sean al fin y al cabo argumentos viables. O sea, la forma en cómo lo dice evidencia en la intolerancia y el autoritarismo de estos grupos de derecha que piensan que quien apoya a Andrés Manuel López Obrador no tienen derecho a hablar. Y no solamente es esta intolerancia, sino es también un clasismo clarísimo, porque estas personas piensan que son menos, que están incapacitados, que no son inteligentes, que no tienen el conocimiento para hablar de la vida pública y para opinar de lo que está sucediendo a un conjunto de personas, porque desde su posición dicen, no, ustedes no están capacitados, ¿no? Me parece que es como una especie de regreso de 200, 300 años en el pasado a concepciones del mundo y concepciones de la población que verdaderamente asustan por el grado de intolerancia, por el grado de clasismo, por el grado de discriminación y Oye, por el grado de Jorge, autoritarismo que muestran. ¿no te sonó Pedro Ferriz muy a la Francisco Martín Moreno,
que si estuviéramos en la Inquisición, en tiempos de la Inquisición, se llevaba a todos los morenistas a quemarlos al Zócalo. ¿No te sonó así más o menos? Sí, es que es el mismo pensamiento. Si por ellos fueran, eliminaban el voto a todas las personas que en el 2018 votaron por Andrés Manuel, ¿no? Ustedes no están capacitados y nosotros vamos a hacer los que decidimos qué es lo que es bueno para el país. O sea, es un pensamiento incluso completamente antidemocrático. ¿Por qué? Porque le quitan la capacidad de decidir a miles, a millones de personas sobre lo que está sucediendo en el país, le quitan la capacidad de argumentar, la capacidad de tener razón, la capacidad de decir algo viable, porque para ellos, quien piensa distinto no tiene o no debería hablar, o sea, es un grado de violencia y de intolerancia muy fuerte, y por eso les enoja mucho que haya espacios, por ejemplo, en las redes sociales, que haya comunicadores, que haya periodistas, que haya personas que apoyen a Andrés Manuel, porque para ellos es inaceptable que esas personas tengan voz, porque ellos desearían que esas personas no tuvieran voz y que esas personas no fueran escuchadas, porque según su pensamiento, lo que estas personas creen y por lo que estas personas luchan, pues es algo que no debería de existir. Y es esta parte de que ellos se sentían dueños de todo, ¿no? O sea, tanto grupos empresariales como grupos conservadores, como grupos de comunicadores. Y por eso creo que también es tanto el enojo de ciertos comunicadores con otras voces, porque es este clasismo y es esta forma de decir, no, ustedes no tienen derecho a hablar, ¿no? Ustedes no tienen derecho, no están capacitados para hablar. Y por supuesto que coinciden completamente Ferriz con Martín Moreno. O sea, uno dice, no están capacitados para hablar y el otro los quiere quemar. O sea, están en el mismo sentido, muestran la misma intolerancia y lo peor de todo es que además sean hipócritas, porque de repente escriben en sus textos o hablan en sus espacios diciendo que ellos son los defensores de la democracia, cuando en realidad pues son unos conservadores, intolerantes y autoritarios, y que de repente pues también lo evidencian, como lo evidenció Ferriz de Con en esta intervención y como hace tiempo lo hizo Martín Moreno. Es más, Ceci, rescáteme de ayer la declaración del presidente solidarizándose con Hans Salazar y todo lo que ocurre después, porque termina poniéndole una tunda a la revista Proceso. Y creo que se lleva un raspón también la corresponsal de la revista Proceso, Dalila Escobar, quien como juez busca ser ella la que defina quién es periodista profesional o verdadero periodista y quién no. Y creo que en este sentido, mi querido Jorge Gómez Naredo, es importantísimo poner ejemplos para poder analizar esto del periodismo militante, porque muchos han tomado a don Julio Scherer, gran periodista, como referencia, pero pareciera que más allá de referencia, como Dios, como el Zeus, y no hay tal cosa. Julio Scherer era humano y se equivocaba. Y dice el presidente, yo tuve diferencias con mi gran amigo Julio Scherer en este sentido, de que el periodismo no puede tomar partido. Mira, solo como ejemplo, lo que encontré hoy en la mañana. Alfredo Lecona, este disque experto en varios temas de seguridad nacional, que es tomado como una voz autorizada para ciertos temas, en el periódico Reforma, por ejemplo, en Televisa, en Aristegui, con Carmen Aristegui, Alfredo Lecona, a ver si entienden Aristegui, los de Televisa y los del Reforma, que el señor opina con el hígado, porque hace rato se le cayó un tuit, bueno, lo puso y lo borró, afortunadamente yo le tomé una captura y lo circulé en redes y ha sido el hazmerreír, pero refleja pues estas voces desde los medios de comunicación, que son los que a mí en lo particular me han... ¿Con qué autoridad moral escribió
y creo que tienen por ahí el tuit este que borró Alfredo Lecona, mi querido David. Se ve tan chiquito al lado de Madero y resulta que era Martí. Pero el odio contra López Obrador es el que les lleva a hacer esto. Es más, ayer este señor me decía, cállate, palero, en redes. Y además de palero eres baboso. Bueno, creo que hay de babosos a babosos, ¿no? No se limpian los ojos en la mañana y su odio les lleva a escribir cosas como esta. Ah, pero son ellos los pensantes, me dice mi amigo Charlie. Pues sí, esos son los que creen como Ferriz que los que votaron por López Obrador no están capacitados para decidir. Bueno, en el caso de Ferriz, lo mismo. Si en determinado momento me pongo como ejemplo yo para no raspar muebles, yo soy, porque su hijo, Pedro Ferriz Híjar, dice que soy uno de los paleros. Si yo soy palero, ¿qué es Pedro Ferriz? ¿Mercenario? ¿Golpista? ¿Qué es? Que alguien me explique. Porque si a esas vamos, prefiero ser palero y no baboso como Alfredo Lecona, prefiero ser palero y no golpista como Pedro Ferriz de Con y su hijo Pedro Ferriz Híjar. No sé si me estoy explicando correctamente, pero con todo esto que he dicho, creo que podría tener otro sentido lo que dijo el presidente ayer al solidarizarse con Hans Salazar. Y aprovecho para transmitir mi solidaridad a Hans. No está aquí. Y a otros periodistas que son tratados como paleros por los conservadores. No debe de preocuparles eso, para nada. Presidente, Filomeno perdón, Mata, bueno, antes, Francisco Zarco escribía a favor del presidente Juárez. Y él fue legislador cuando la transformación de la Reforma, y era un extraordinario periodista. Presidente, Filomeno Mata escribía a favor de Francisco I. Madero y él convocó, junto con Madero, siendo periodista, a crear el partido antirreeleccionista. O sea, el que un periodista participe, simpatice en una causa no es ningún delito. no siempre y cuando sea periodista, presidente, porque No, el asunto es que es muy sencillo levantarse y aplaudir. Esa es la visión de proceso. Y fíjate que ni siquiera de ahora, de siempre. El periodismo no debe ser afín al poder. Sí, eran mis diferencias con don Julio. ¿Sí? Como siempre, con todos los presidentes. Con don Julio. No, antes. Sí. Don Julio, mi gran amigo. Un extraordinario periodista. Carlos Fuentes llegó a decir que era el Francisco Zarco del siglo XX. Y yo con don Julio, con todo mi cariño y respeto, no coincidía en eso, porque él decía que el periodismo no tenía por qué tomar partido,
Y yo sostengo que sí. Cuando veo que hablan de que son independientes, me dan desconfianza. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y dirán muchos, oye, pero tú dices que eres independiente, sí, pero comprometido, siempre le he dicho, con la transformación de México. Independiente sí, porque no nos da el dinero de publicidad oficial el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no nos da ningún partido. Esa es de la independencia que yo hablo. Pero creo que hemos sido claros, al menos de 4 años para acá, 5 años para acá, que no podemos permitir que regresen los que han saqueado a México. Ahora, ya los oigo chillar a muchos desde los medios tradicionales. Está comparando a Zarco, a Filomeno Mata con los youtubers, o los youtubers con Filomeno Mata y Zarco. Bueno, yo algún día aspiro a ganarme una esquinita en la historia, pero no como Filomeno Mata ni como Ricardo Flores Magón, sino como Vicente Serrano y sin censura. ¿Y ustedes? ¿Cómo quieren pasar a la historia? ¿Como de Negri? ¿El chayotero mayor? Mi querido Jorge Gómez Naredo, qué debate tan apasionante, porque tú haces periodismo militante, porque creo que nosotros también hacemos periodismo comprometido con la gente, y hay este sector, existe este sector de los medios que públicamente no tiene el valor de asumir su realidad, de decirle a la audiencia, este soy yo. Pero bueno, te escucho con tus opiniones. Sí, Vicente, fíjate que a mí esta discusión que se ha abierto a partir de qué es periodismo, qué no es periodismo, quién es periodista, quién no es periodista, me apasiona porque pues es algo que he venido estudiando y además que creo que es muy sano que se esté discutiendo esto, que se esté discutiendo y que se quiten las máscaras muchísimos periodistas. Esta idea de que tiene Proceso, por ejemplo, y que ayer esta Dalila la dejó muy clara, que se hace periodismo, el periodista es quien incomoda al poder, ¿no? Y que es como la misma idea, el mismo discurso que viene desde Jorge Ramos, Broso, ¿no? En esta famosa frase que dice que al poder no sé si se le incomoda o se le incomoda y no se le aplaude. Es una idea que me parece que es muy chata porque parecería que el poder solamente está dimana en la figura presidencial, en este caso en la de Andrés Manuel López Obrador. O sea, es como pensar que no existen otros espacios de poder en la República, ¿no? Las mismas empresas, las grandes empresas de comercio, los mismos medios de comunicación que también ejercen poder, tienen poder, han establecido lazos con otros grupos de poder, los mismos espacios, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero para estos periodistas, criticar a AMLO, ellos lo asumen como una tarea un poco heroica, que me parece que tampoco lo es, porque ahora más bien lo heroico sería no criticar a AMLO. Lo ven como una tarea heroica y entonces eso automáticamente los hace periodistas. Entonces, me parece que esa visión, que es una visión que viene mucho del periodismo de Estados Unidos, del periodismo que se empieza a analizar en Estados Unidos en los años 70, 80, 60, 70, 80, y que tiene como su momento culme o su momento más importante cuando está este reportaje de 2 reporteros del Washington Post, que es Bob Woodward y Carl Bernstein, que hacen y que esto de que termina, ¿no? En la renuncia de Nixon, pues parece ser que les venden a estos periodistas la imagen de que esa es como la labor del periodista, ¿no? O sea, como el hecho más importante de un periodista es cuando renuncia el presidente que estás criticando. Y eso en realidad hace que no se comprenda
una complejidad mucho más amplia que tiene que ver con la labor del periodista, que tiene que ver con los espacios de poder, que tiene que ver con la gente, que tiene que ver con el pueblo. Entonces, también es muy interesante lo que ha estado haciendo Andrés Manuel López Obrador y que en la prensa y en las universidades donde se enseña periodismo prácticamente no se hace, es reivindicar las prácticas periodísticas mexicanas de los siglos XIX y de los siglos XX. Lo que hizo la otra vez mencionando al periódico Juan Panadero, un periódico que se edita en Jalisco y que es algo muy importante que sucedió a finales del siglo XIX, lo que hace reivindicando a Francisco Zarco, a Filomeno Mata, a Flores Magón, a los hermanos Flores Magón, es eso. Es decir, no es esta visión tan chata que tienen estos periodistas, sino es algo muchísimo más complejo y hay que reivindicar el periodismo militante, el periodismo que está apostándole a una transformación, el periodismo que está apostándole a una causa y no este periodismo que es yo soy periodista porque critico al presidente y entonces eso me da la capacidad, por un lado, de ser realmente y verdadero y puro periodista y por otro lado, discriminar, minimizar y minusvalorar la labor que hacen otras personas que según este canon que ellos han aprendido no son periodistas, ¿no? O sea, la violencia que ejerció Reina contra Hans Salazar fue terrible. Minusvaloró completamente el trabajo, un trabajo de un colega, de una persona. Puedes estar o no puedes estar a favor o en contra de cómo pregunte, lo que pregunta o lo que escribe o lo que dice, pero no puedes hacer eso porque eso es una violencia terrible de Reina y es una prepotencia de sentirse ella, yo soy la gran periodista, que además lo dijo, ¿no? Cuando mencionó, yo soy la única que aquí viene a decir cosas importantes y lo que dicen los demás no es importante. Y lo mismo sucedió con Dalila, ¿no? O sea, no, yo soy realmente periodista, los demás no lo son. Yo soy quien decido quién es periodista y quién no es periodista. Y me parece que esas discusiones de estos grupos, que además se quitan la cara, evidencian una concepción muy chata y muy pequeña, muy limitada de lo que significa la labor de los periodistas y la labor fundamental que es esta relación con la gente, que es esta relación con el pueblo y que es esta relación también en un momento tan importante como el que estamos viviendo, que yo sí considero que es una gran transformación. Entonces, me parece que esta discusión es muy sana, esta discusión también evidencia a muchísimos de estos periodistas petulantes, me parece, periodistas que ven como menos a los demás, y además también evidencia que todavía no se han dado cuenta de que esto ya cambió. O sea, lo que hemos vivido en los últimos años en cuanto a las prácticas periodísticas y en cuanto a las formas de comunicar, ha sido revolucionario. Y entonces ellos se quedan en una idea muy anquilosada de lo que significa realmente ser periodista, ¿no? Y por supuesto, es como decir, un médico no puede simpatizar con Andrés Manuel López Obrador porque entonces ya no está siendo médico. Es la misma visión. Un periodista no puede simpatizar con Andrés Manuel porque entonces ya su labor ya no es una labor pura, ¿no? O sea, es absurdo pensar eso y me parece que mientras haya seriedad en el periodismo, mientras se comunique y mientras se contextualice lo que está sucediendo y ayude a comprender lo que está pasando en un determinado espacio, en un determinado lugar, como se hacen en muchísimos espacios que los medios tradicionales no quieren ver como si fueran espacios de periodismo, pues a mí me parece que se están haciendo esas labores. Y tan se están haciendo esas labores que la gente ha dejado muchísimo esos espacios tradicionales de este periodismo puro, que en realidad no era tan puro, y se ha venido a otros espacios donde hay una discusión muchísimo más amplia y donde hay un debate muchísimo más profundo, ¿no? Entonces, sí me parece que estas visiones, además de que demuestran una visión, valga la redundancia, muy limitada de estas personas, pues también evidencia que un grado de petulancia y un grado de soberbia de estas personas, de estos periodistas que se asumen como puros, como independientes, como impolutos, que se quitan la máscara y dejan ver una visión, pues ahora sí que una visión muy conservadora de lo que significa el periodismo y de lo que ellos piensan que es el periodismo. Pues creo que también
una de las cosas para cerrar, mi querido Jorge, es que algunos llevamos la intención en ocasiones de plantear temas que son difíciles, sí, difíciles, incómodos para el presidente, pero no con la intención de exhibirlo, sino de ayudar. En algún momento Meme Yamel, recuerdo, que tomó aquel video de un funcionario de Pemex comiendo muy a gusto con Carlos Romero de Champs, lo llevé yo a la mañanera y terminó perdiendo la chamba ese que se suponía era el enlace para recursos humanos de Pemex y que a todas luces estaba incurriendo en un conflicto de interés al comer con Carlos Romero de Champs. ¿Era un tema cómodo para el presidente? No, súper incómodo para el director de Pemex, y se cumplió. Solo como ejemplo, con el interés que veo yo de reventar la mañanera y de alguna manera exhibir al presidente, de pasar a la historia como el periodista que le dijo sus verdades al presidente. Bueno, cada quien tiene una opinión de cómo hay que decir las verdades al presidente y qué son las verdades a decir. Y creo que está para la audiencia definir qué periodismo es el que cumple con las expectativas de esa audiencia cada vez más demandante. Mi querido Jorge, es de lo que se me viene a la mente. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que ha quedado demostrado que en muchísimos de estos espacios que los medios tradicionales minusvaloran y hacen menos, pues se hace realmente un periodismo, y eso no quiere decir que se aplauda o que no se tenga esta capacidad de preguntar. Por ejemplo, yo considero que Hans hace preguntas muy interesantes, muy convenientes dentro de la mañanera, y me parece que lo que le hizo Reina fue verdaderamente indignante. O sea, yo creo que cualquiera debería indignarse. Además, estos periodistas a veces se victimizan diciendo que los estigmatizan, y lo que hemos visto es que que han estigmatizado a colegas, ¿no? O sea, digo, yo quiero mostrar también la solidaridad, porque ha sido una campaña brutal con esto de la cuestión de los paleros, hacia Hams, hacia ti, hacia muchísimos otros compañeros que participan en sus distintos espacios, con los cuales uno puede coincidir o no coincidir, pero no deja de reconocer que hacen una labor importante en comunicación, una labor periodística también importante. Y la campaña ha sido verdaderamente brutal, una campaña que seguramente está, digamos que aceitada con bastantes recursos, y es terrible lo que está sucediendo, y son campañas realmente de estigmatización muy fuertes, donde participan muchísimos de estos personajes unos de los personajes ya típicos, ¿no?, de la derecha, pero de otros también que son y que se sienten puros y que se están a favor de la libertad de expresión y no sé cuántas cosas. Por ejemplo, lo de artículo 19 me pareció lamentable, ¿no? O sea, prácticamente diciendo que Andrés Manuel estaba censurando a Reina y no dijo nada de cómo Reina agredió a Hans. Es decir, se toma un doble rasero realmente lamentable. Y pues sí, o sea, creo que eso es algo que debemos de analizar. Ahora, que haya estas reacciones significa que creo que se está haciendo un trabajo importante y que está molestando a grupos que durante años se sintieron dueños del país y se sintieron dueños de la comunicación en México, y yo creo que eso es algo que nos debería de alegrar. Pues mi querido Jorge Gómez Naredo, desde esta trinchera te saludamos, te abrazamos y te respetamos, y por eso también te pido que cerremos invitando a la gente a tus trincheras, querido Jorge. Sí, pues estamos en Regeneración, ya prácticamente está el número, nada más faltan unos detallitos para que ya se mande imprenta y esté pronto distribuyéndose en todo el país. En Polemón estoy en polemón.mx, ahí, bueno, participo, y redes sociales son Revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter, y pues estoy como Jorge Gómez Naredo en Facebook y como JG Naredo en Twitter. Pues te mando un abrazo, Jorge, estamos al pendiente, cuídate mucho
y aquí nos vemos. Igualmente, Vicente, un abrazo fuerte a ti, a Ceci, a todos los que hacen posible Sin Censura y al auditorio. Gracias, es Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, colaborador de la revista Polemón y miembro de estas mesas de diálogo en Sin Censura. Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano. ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de Asociados de México, donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios, divorcios, todo tipo de accidentes, tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño. En español, en familia y completamente gratis. Llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la Cermak Road en Chicago. Mamá, muchas gracias por el carro que tú y papá me ayudaron a comprar. Ya mero le va a tocar su primer servicio. De nada, hija. A tu papá y a mí nos interesa tu seguridad. Y hablando del servicio de tu carro, deberías de llevarlo a Tecnicentro Automotriz, en la calle 26. ¿A la 26? Tú más que nadie sabes lo que papá sufrió al llevar su carro con mecánicos que se dicen ser de la raza. Yo estoy pensando llevarlo al dealer. Mija, ¿cómo crees que solucionó tu papá los problemas con los mecánicos? En ese taller siguen dándole mantenimiento a nuestros carros. Soy tu mamá y no te daría un mal consejo. Tienes razón, mamá. ¿Y dónde está Tecnicentro Automotriz o a dónde les llamo? Mira, ellos están en el 3017 al oeste de la calle 26. Les puedes llamar al 773-579-0118 o imprime sus cupones y ofertas en tecnicentroauto.com. Y no se te olvide darle un like en Facebook. Estás escuchando Sin Censura, las noticias como son. Amigos, amigas, dicen que amor con amor se paga, y si usted va a contratar servicios de cable e internet, le recomiendo los paquetes especiales para la audiencia de censura que ofrece nuestra amiga Dolly. Mire, tiene cable con más de 200 canales e internet Wi-Fi de alta velocidad por solo $99 al mes. Y usted, ojo, tiene que pedir los regalos para que nos dé todos los detalles. Vamos con Dolly en vivo y en directo. Querida Dolly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Vicente, y aquí estamos con las ofertas, las promociones, los descuentos y los grandes especiales con nuestro servicio de cable e internet por tan solo $99 mensuales. Deportes, novelas, películas y una gran programación para usted y todos en casita. Porque si usted tiene Dish o tiene DirecTV y paga más, ojo, paga más de $99 al mes por los dos servicios, no por uno, por los dos, el combo cable e internet, $99 al mes, está botando su dinero. Llámeme rapidito y de volada, 773-522-7777, 773-522-7777, porque le traigo la mejor y la más variada programación. Sí, señor, a usted que le gustan los deportes, la Copa América, la Copa España, la CONCACAF, todas esas las tenemos, la Liga Europea. Nosotros la tenemos y se la vamos a colocar completamente gratis, tomando nuestro servicio de cable e internet por tan solo $99 al mes. No, que no califica, que no le colocan el plato, la señal ni la antena, que no le dejan poner una antenita en el techo. Ni se preocupe, ni se angustie, que con este nuevo programa yo le puedo instalar hasta 5 televisores, todo por el mismo precio, $99 al mes por cable e internet ilimitado. 773-522-7777, 773-522-7777. Y ahora, hasta que se acabe el año, de corrido vamos, una tarjeta de $100. Tome su servicio de cable o internet y llámeme rapidito y de volada, y no olvide pedir su tarjeta de regalo. 773-522-7777, 773-522-7777. Con nosotros todos califican. Oferta especial para Illinois, Texas y California, pero instalamos en cualquier parte de la Unión Americana. Llámeme ya, 773
7777. Programa especial para todos estos consentidos de la tercera edad. Pidan su descuento y para los estudiantes también. 7777. Llámenme ya. Y no olvide, 3 meses de canales de películas completamente gratis. HBO, Showtime, Cinemas y Star. ¿Dónde nos escuchaste? En Sin Censura. Levanta el teléfono, llámanos rapidito y de volada para darte la oferta de $99 por cable a internet o el internet solito por tan solo $45 al mes. Y si para ti lo más importante es la seguridad, tenemos cámaras de seguridad. Llámame ya. 7722-7777. 522-7777. Adelante, mi querido Vicente. Gracias, mi querida Dolly. No se le olvide mencionar que nos ve y nos escucha en Sin Censura con Vicente Serrano y que se mochen con los regalos por aprovechar uno de estos paquetes de cable e internet con nuestra querida Dolly. Sin Censura con Vicente Serrano. Son bienvenidos a sus zapaterías lindas aquí de la 26, la mejor zapatería en Chicago, para que vean una de las mejores botas, si no casi la mejor de la tienda. Es una bota Caterpillar de 8 pulgadas, también la tenemos en 6 pulgadas, más cortita. Le llaman la Super Light, que es muy livianita. Esa prueba de agua tiene su casquillo composite, que no es de hierro, pero da la misma protección que cualquier otro casquillo. Aparte de esto, otra bota que es magnífica, esta otra que tenemos de casquillo y sin casquillo, es a prueba de agua, muy buena bota. A la gente le gusta mucho la bota. Esta es la Timberland Pro, que tiene la suela gruesa. La gente compra esta bota y le gusta por la suela gruesa. Hay gente que le gusta diario para más soporte, les gustan las suelas gruesas. De las mejores marcas que tenemos ahorita en la tienda son desde luego esta, Timberland, la Caterpillar, Wolverine, Red Wing, que es otra magnífica bota que tenemos con casquillo y sin casquillo. Eso los usa mucho la gente que trabajan en los techos. Y a ustedes pueden ver aquí la selección que tenemos de botas de casquillo, sin casquillo, antiderrapantes. Otra marca muy buena es la Host, que también son a prueba de agua, son livianitas. Tenemos botas Rhino, que les usan mucho los que trabajan en los techos. La mejor selección de marcas. Y vamos a traer la bota esta Thorogood, que es una marca hecha en Estados Unidos, como ustedes le pueden ver ahí, dice Made in USA. Es la bota probablemente más cara que vendemos, pero es la mejor y más durable que tenemos en la tienda. Muy buena bota, muy fina. Y a la gente le encanta esa calidad hecha en Estados Unidos. Acuérdense que saben dónde está nuestra tienda, su tienda preferida, en el 3236 al oeste de la calle 26, una cuadra al oeste del Arco de la Villita, el famoso arco. Aparte, no se les olvide, si quieren reclamar su regalo, tienen que venir a visitarnos. Si no vienen, no les vamos a dar nada. Así de que acuérdense, dice Vicente, pidan su regalo, pidan su descuento y todos los atendemos con la mejor atención, que no hay tienda mejor que los atienda mejor en la calle 26, garantizado. Estás escuchando Sin Censura, las noticias como son. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.